La Copa América 2019 está en la recta final y ya mañana arrancan los partidos a eliminación directa. Brasil y Paraguay juegan el jueves, Venezuela-Argentina y Colombia-Chile el viernes y Uruguay-Perú el martes. Los horarios en pantalla son los de Argentina, así que si lo están viendo de otro país, capaz es otro. Hoy les traigo una especie de previa de cada partido, viendo el historial, últimos partidos y algunos datitos de color. Si les parece, empezamos con el primero. Si nos remitimos a la historia, a Paraguay le sienta bastante bien jugarle a Brasil. Es cierto que perdieron dos finales contra los brazucas, siendo la de 1949 por 7-0, pero hay que decir todo y en las dos Copas Américas ganadas por los guaraníes se vieron cara a cara con Brasil. En 1953 en la final y en el 79 en semis. Pasando a las ediciones más recientes, Paraguay fue una piedra en el zapato para Brasil. En el 2001 la verde amarela ganó en fase de grupos y fue la última vez que pasó en este torneo hasta la actualidad. En 2004 ganó Paraguay 2-1 en grupos, lo que significó la única derrota de Brasil en ese torneo, que terminó ganando. En 2011 jugaron primero en grupos y empataron 0-0 y les volvió a tocar en cuartos, volvieron a empatar 0-0 e insólitamente Paraguay ganó la tanda de penales 2-0. Seguramente recuerden ese partido en el Único de La Plata, en el que Brasil tiró 3 de 4 afuera, y además fue curioso que Paraguay llegó a la final sin haber ganado ni un partido. Cuestión que por esas cosas de la vida les volvió a tocar en cuartos en Chile 2015 y nuevamente por penales los paraguayos volvieron a ser los verdugos del pentacampeón del mundo. Y ahora, yendo todavía a lo más actual, la última vez que jugaron fue en eliminatorias y empataron 2-2 en Paraguay y ganó Brasil 3-0 de local. A estos cuartos Paraguay llega como el peor de los clasificados, resultado de 2 empates y una derrota. Mi estimado Mr. Chip me informa que es el segundo equipo que pasa con solo 2 unidades y que la otra vez fue México en el 93 y llegó a la final. O sea, una muy linda mufita para los inventores del tereré. Hasta ahora fueron destellos individuales más que otra cosa y sin lugar a dudas va a ser muy complicado ante un Brasil que tiene sed de victoria por el fracaso en las últimas 3 ediciones. Un factor clave imagino va a ser la actitud que tome el público a medida que pasen los minutos, que hasta ahora fue más silbidos que otra cosa. Yendo a la curiosidad, antes les dije que Paraguay le había ganado a Brasil en el Sudamericano de 1953, pero no les comenté el por qué. Bueno, la causa evidente es que empataron en puntos, pero realmente Paraguay tenía un punto más que fue sacado porque en el empate con Perú hizo 4 cambios. Ese día, además, el delantero paraguayo Milner Ayala le pegó un patadón al árbitro inglés, o eso al menos dicen, y lo suspendieron por 3 años. Finalmente, Paraguay le ganó la última fecha a Brasil y después lo volvió a hacer en el partido de desempate. Argentina y Venezuela no tienen muchos cruces en Copa América porque los venezolanos tampoco es que la jugaron muchas veces, exactamente 18, por lejos la que menos de la Conmebol, confederación en la que se afilió en 1953. El historial es abrumador, con un 5-0 a favor del albiceleste, uno de esos partidos la segunda máxima goleada histórica del torneo, el mítico 11-0 de 1975, que solo sirvió para la diferencia de gol porque Argentina ni pasó de grupos. En ese torneo era ida y vuelta, Argentina también goleó de visitante por 5-1. Los otros partidos fueron el 5-1 de 1967, 3-0 en 1991 y 4-1 en los cuartos de la Copa América pasada. Resumiendo, jugaron 5 veces y Argentina goleó en las 5, pero claro, el progreso de la Vinotinto es evidente y ya no es tan fácil como antes. Los últimos 3 partidos entre estas selecciones se resumen 2 empates y un triunfo venezolano, que fue en marzo de este año, en el que Venezuela fue claramente superior. A su vez, en el funcionamiento demostrado en esta Copa América también están por encima, pero los nombres que figuran en la espalda de las camisetas de Argentina pesa y en las apuestas no deja de ser el favorito, dígase por historia o por Messi y compañía. En el grupo A, Venezuela salió segunda con 5 puntos, en su grupo la única selección que no perdió ni que fue goleada por Brasil, aunque el VAR claramente ayudó. Y bueno, Argentina, sin lucir, terminó en el segundo puesto. Un datito del Mister para cerrar que muestra la evolución venezolana en esta Copa América: una victoria y 37 derrotas en sus primeros 44 partidos y 6 triunfos y solo 2 derrotas en los últimos 16. Además, está casi en su mejor momento del ranking FIFA, 33, mientras que Argentina ocupa la posición número 11, lo que parece no estar mal,
pero si tenemos en cuenta que del 2012 al 2016 cerró siempre en el podio, evidentemente hubo un retroceso. La curiosidad es que, dejando de lado categorías juveniles, Venezuela consiguió su mejor resultado histórico en Copa América en territorio argento. Fue en la edición del 2011 donde salieron cuartos, mejor incluso que los locales, que cayeron en cuartos por penales contra Uruguay. Curiosamente, la Vinotinto se fue de Argentina sin perder hasta el tercer y cuarto puesto, porque fueron eliminados por penales y en fase de grupos quedaron invictos. El tercer partido es el de Colombia y Chile, las últimas dos selecciones en ganar por primera vez la Copa América. El historial es favorable al equipo transandino, que ganó 7, empató 2 y perdió 2. No sé si les llama la atención, pero a mí al menos sí. La primera vez que jugaron fue en 1945 y ganó Chile 2-0, y el más importante por lejos del siglo XX fue la semifinal de 1987, la cual ganó Chile 2-1 en tiempo suplementario. En el siglo actual jugaron solo 2 veces, y muy curioso es que el que ganó terminó siendo campeón. Colombia, en su único título, que fue en 2001, le ganó 2-0 a Chile en fase de grupos. Esta edición fue además la última en la que ganaron todos los partidos en fase de grupos, y encima ni en 2001 ni en 2019 le hicieron goles. A favor de Chile está el antecedente de la Copa América 2016, en la que le ganaron a Colombia 2-0 y pasaron a la tan ansiada final. Fue además un partido atípico que tuvo una duración de 2 horas más de lo habitual, porque el segundo tiempo arrancó tardísimo por tormenta eléctrica. Básicamente arrancó a las 5 y 7 de la tarde y terminó en 9 y cuarto. Chile, por supuesto, después terminaría siendo campeón, revalidando el título ganado el año anterior. Lo más cercano a la actualidad entre estas selecciones fueron las eliminatorias rumbo a Rusia, en la que empataron ambos partidos. Colombia, como dije recién, pasó por ganar cómodamente sus 3 partidos, mientras que Chile ganó los 2 primeros y perdió con Uruguay el último. Hay que decir que, además, la selección cafetera jugó con suplentes contra Paraguay, dándole descanso a varios de los titulares. El dato que el español nos preparó para este partido es bien pero bien mufa para Colombia, en el que básicamente dice que va a llegar a la final. Textual es: ojo al dato, los últimos 3 equipos que ganaron todos sus partidos de la fase de grupos sin conceder ni un gol en contra llegaron a la final de la Copa América. En 1995 Brasil, que terminó segundo; en 1997 Bolivia, que también salió subcampeón; en 2001 Colombia, que salió campeón; y en 2019, bastantes años después, Colombia nuevamente. Mi curiosidad es que en 1967 jugaron repechaje para ver cuál de los dos entraba al sudamericano. En una de esas hago un video sobre esto, porque es muy pero muy raro no solo que haya pasado una sola vez, sino también el cómo se dio. Resumiendo la historia, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay salieron sorteados para jugar el repechaje al sudamericano del 67, y los duelos fueron Chile-Colombia en el grupo A, sí, que tenía solo 2 equipos, y Paraguay-Ecuador en el grupo B. Lo que nos importa es el primer partido, que ganó 5-2 Chile en Santiago, empataron 0-0 en el Campín de Bogotá y La Roja pasó. En el torneo terminaron en el tercer puesto. Por último, Uruguay-Perú es el partido que cierra la previa de estos cuartos de final. Jugaron 20 veces en Copa América, de las cuales ganó 12 Uruguay, 6 Perú y empataron 2. 7 de los primeros 8 partidos lo ganaron los charrúas y después se emparejó completamente la cosa. El tema fue que ese de los primeros 8 que ganó Perú fue capaz el más importante de todos, ya que no era formalmente una final, pero realmente lo era porque se definía el campeón. Ganó 2-1 Perú en aquel 1939 y rompió así con la hegemonía de Uruguay, Brasil y Argentina, que habían ganado los primeros 14 sudamericanos. Ya en este siglo jugaron 3 veces. En el 2007 ganó Perú 3-0 en fase de grupos y en 2011 jugaron 2 veces. Empataron en grupos y ganó la Celeste en semifinales 2-0 con doblete de Lucho Suárez, que seguramente estará presente el sábado. Sus últimos cruces son los de las eliminatorias, en las que ganaron ambos por la mínima cuando fueron locales. Viendo cómo se desarrolló la fase de grupos, creo que todos coincidimos en que el amplio candidato es Uruguay. Con combinación de jugadores experimentados y jóvenes con mucha proyección, el equipo del maestro Tavares ganó 2 y empató 1, que tranquilamente pudo haber sido victoria. Una realidad distinta vive Perú, que fue aplastado por Brasil en la última fecha, lo que seguramente siembre muchas dudas de cara a este partido. El pelado me decepcionó y no dejó ningún dato, pero espero que la curiosidad lo compense. Perú debutó tanto en Copas Américas como en mundiales contra Uruguay. En el primer caso fue en el sudamericano en 1927, lo que constituyó el primer partido internacional de la bicolor, y primera derrota porque ganaron los charrúas por 4-0. 3 años más tarde, ambos jugaron por primera vez en un mundial en un duelo entre sí. Para los curiosos, ganó el posterior campeón 1-0. De los 4 partidos de cuartos, es el único que se dio en un mundial.
Y hasta acá llega entonces el repaso de los partidos que se vienen. Como siempre, los invito a dejar su pronóstico en los comentarios. Yo me despido. Un abrazo de gol.